Ya estamos a mitad de año. Vamos a repasar cómo están yendo las lecturas de este 2022. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en junio, así que toca hacer un repasito por las lecturas de este año. Este repaso se suele hacer a mitad de año y a mí es un vídeo que me encanta. Es el tag de mitad de año. Os digo que he cogido estas preguntas de un vídeo de un canal extranjero. Os voy a dejar ese vídeo por abajo para hacer referencia en el vídeo que me ha inspirado, por supuesto, porque las que hice el año pasado son parecidas, pero no me terminaban de convencer porque sentía que sobraba alguna cosita, faltaba alguna cosita, y este año este vídeo me ha gustado mucho y creo que son las preguntas perfectas para hacer este repaso. Antes de empezar rápidamente, como siempre, os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi página web evarramosurosa.com y que me ayudéis muchísimo si os gusta mi contenido dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos. Empezamos mirando el reto de Goodreads, que aunque sabéis que es un reto numérico que yo no me tomo muy en serio, sí que lo hago y registro todas mis lecturas en esa plataforma, así que me ayuda mucho luego cuando hago estos repasos a mis lecturas y veo cuánto he leído y cómo voy. Yo me pongo un reto de leer 100 libros al año porque, bueno, es lo que me apetece y me gusta porque se asemeja al número de lecturas que he hecho otros años. Así que son 100 libros y ahora, cuando estoy grabando este vídeo, voy por 58 lecturas. Así que, pues voy súper bien con ese reto que ya digo que es completamente intrascendente para mí, pero que la verdad da bastante satisfacción cuando ves subir el número. Dicho esto, todas las preguntas las voy a contestar en base a esas 58 lecturas que he hecho durante esta primera mitad de año. La primera cuestión es mejor libro de lo que llevamos de año. Esta siempre es la pregunta más difícil y yo la verdad es que la he reflexionado bastante y al final he decidido elegir uno por dos motivos. Uno, porque no me quiero repetir muchísimo en las respuestas a estas preguntas, entonces luego voy a mencionar libros que podrían estar aquí, pero no quería responder a todas las preguntas con los mismos libros. Y lo segundo es porque, al margen de lo que otros libros me hayan podido hacer sentir o yo los haya podido disfrutar, este me parece que objetivamente es uno de los mejores libros que he leído. Siguiendo estas dos directrices, he elegido La noche era terciopelo de Silvia Moreno García. Sabéis que Silvia Moreno García es la autora de Gótico y una de las cosas que más me ha gustado es la sorpresa que me ha dado por el cambio de registro. Es increíble cómo se adapta a un nuevo género y a un nuevo registro y lo he disfrutado muchísimo. Me parece que está escrito excepcionalmente bien, el desarrollo de personajes es maravilloso y además está muy inspirado y está metida mucha parte musical que a mí me gusta mucho y creo que está muy bien metida y es muy disfrutable. Y como punto extra, la ambientación en México me ha parecido muy guay porque, aparte de ambientar, se centra en un momento histórico de México que yo no conocía y que me ha parecido muy interesante, muy impactante. Me ha animado a buscar información aparte del libro y eso es una cosa que creo que luego deja pozo y es muy guay porque te hace aprender aparte de entretenerte con el libro, que sabéis que es lo que yo busco fundamentalmente, pero en este caso me ha gustado mucho aprender sobre esa historia de México. Os recuerdo que es género negro y me parece brutal cómo la autora se ha adaptado a los clichés y a la ambientación de ese género tan bien. Creo que se disfruta mucho y que es de esos libros que a la hora de recomendarlos, es lo que yo siempre digo, que es un libro que nadie se va a arrepentir de leer. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede mover más, te puede mover menos, pero no te vas a arrepentir de leerlo, vas a reconocer que está muy bien escrito y seguramente vayas a aprender algo, así que es una recomendación segura. Me da mucha pena que me parece que se está hablando poco de él, quizá es un poco debido a la primera publicación, a que Gótico, bueno, fue una de esos libros que al final salen mal por el tipo de marketing que se le hace y porque se vende a la gente equivocada y se dicen cosas del libro que no tienen nada que ver y el hype es desmedido y después, bueno, pues es una pena. A mí me gustó mucho Gótico, pero espero que no sufra las consecuencias de lo que pasó con el otro, porque no tiene nada que ver, o sea, de hecho lo podéis leer sin tener en cuenta que es la misma autora porque no se parecen en absolutamente nada. En cualquier caso, para mí, como me han gustado tanto los dos, la autora se queda como referente de mis lecturas. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor secuela que has leído en esta primera mitad de año?
Vale, aquí ya empezamos a hablar de unos libros y un autor que irremediablemente va a salir más de una vez y que seguro que sabéis quién es. Y es que este medio año he terminado la trilogía del Mar Quebrado de Joe Abercrombie. Bueno, pues al preguntarme por secuelas, obviamente es lo primero que se me ha venido a la cabeza porque son unos librazos, son libros que también podrían haber estado en la anterior pregunta, como he dicho, pero no quería repetirme. Y aquí mi duda ha sido si poner el segundo de la trilogía o el tercero de la trilogía, porque los dos serían secuelas y los dos me han parecido librazos, que son los que han hecho que ya ame al autor y quiera leerlo todo de él, como os he dicho un montón de veces. Yo creí cuando lo leí que la opción iba a ser Medio Mundo, que es la segunda parte de la trilogía, porque es un libro que me encantó, lo puse por las nubes, de hecho hice un vídeo dedicado solo a él, que os dejaré por la cajetilla también y aquí en una tarjeta, y me habían dicho que la tercera parte no era para tanto, que el mejor de la trilogía era el segundo, y a mí tampoco me extrañaba porque me había gustado mucho, pero tengo que decir que discrepo, he leído el tercero de la trilogía y a mí me ha encantado, creo que me ha gustado incluso más que el segundo. No entiendo por qué esos comentarios de que en el segundo vuelve a bajar un poco el nivel, para nada, para mí la trilogía ha ido así, me parece que es un finalazo de trilogía y he disfrutado muchísimo de todos los personajes nuevos que aparecen, de la evolución de los personajes que ya conocíamos y de cómo cierra desde luego todas las historias, así que al final he decidido que ese tercer libro de trilogía, que es Media Guerra, el tercero de la trilogía del Mar Quebrado, es la mejor secuela que he leído en este medio año. Vale, ahora vamos a hablar de novedades. La siguiente pregunta es nuevo lanzamiento de esta primera mitad del año que quieres leer pero todavía no has leído, y aquí os voy a enseñar una de mis últimas compras que desde luego ha sido el último lanzamiento que ya tengo conmigo y que quiero leer y además tengo muchas ganas, así que espero que no tarde mucho en hacerlo. Es este, os lo enseñé hace nada por eso, porque ha sido una de mis últimas compras, y es el primero de una nueva serie de Cozy Mystery que ha publicado Maeva Noir. Es el primero de Maisie Dobbs, una detective con intuición. Tengo muchísimas ganas, espero que no me decepcione porque mis expectativas son que me enganche esta serie y la ame como amo otras series y la pueda disfrutar en estas ediciones en español. Así que, pues, de todas las novedades que se han publicado esta primera mitad de año y que todavía no he leído, yo creo que es con el que más hype tengo y fíjate que es una de las últimas que he conocido y que he adquirido. Y ahora la siguiente pregunta, por contrapartida, es lanzamiento de la segunda mitad de año que esperas con más ansias o con más ganas. Y yo aquí pues es que tampoco he tenido que pensar ni buscar mucho porque aunque seguro que hay muchos lanzamientos que son golosos y que me van a encantar, estamos en junio y en julio sale nueva edición del siguiente de la serie de Agatha Racing. Lo tenía que mencionar porque desde luego hace sombra a cualquier otro libro que se pueda publicar. No me acuerdo qué día de julio es, creo que es prontito y es el cuarto de la serie, sale ya en estas reediciones de Salamandra en español. Creo que lo han traducido como Agatha Racing y un paseo mortal. Y bueno, pues desde luego la estrella del verano, porque yo creo que todas las que estamos ya dentro de la serie de Agatha Racing esperamos cada libro con unas ansias que son de verdad difíciles de describir, porque son libros muy cortitos y que te dejan todo el rato con ganas de más. Son libros de estos que si tuvieras la serie entera te la querrías leer del tirón y todo el rato. Entonces, bueno, pues la verdad es que la espera entre un libro y otro se hace bastante larga, siendo libros tan cortos. El tema de que la editorial espere tantos meses en publicar las siguientes entregas se está haciendo cuesta arriba, y creo que no soy la única que opina eso. Creo que en general los lectores de la serie opinamos igual todos y no lo entiendo porque creo que todos los que somos fieles a los libros agradeceríamos que se publicaran con un poquito más de agilidad y probablemente haría que nos fidelizáramos más, porque os recuerdo que es una serie que en inglés está publicada y se puede adquirir, está disponible. Así que bueno, pues yo lo dejo ahí y no sé cuánto tiempo seré capaz de ser paciente yo, porque nos aproximamos, bueno, todavía quedan unos cuantos, pero nos aproximamos al punto en el que yo ya no leí más, porque yo no he leído toda esta serie, porque parte de la serie no estaba traducida y tal. Entonces yo no recuerdo en cuál me quedé, pero estamos ya en el cuarto, quedan un par de libros más. Y no sé, una vez que estás ya aquí metido, esperar eso, medio año entre libro y libro,
me parece una locura para libros que no llegan a las 200 páginas. Y aprovecho para recordar que en el Club de Lectura del Callejón del Misterio tenemos un grupo exclusivo en el que vamos leyendo todos los libros que van saliendo en español de Agatha Racing, así que en julio leeremos Agatha Racing y El Paseo Mortal. Hemos leído ya todos los anteriores, si alguien quiere unirse, bienvenido sea, pero que recuerde que si quiere leerlos por orden se tiene que poner al día. La siguiente pregunta es mayor sorpresa de esta primera mitad de año. Y aquí, pues de nuevo os digo que podría haberla contestado con las respuestas de las anteriores preguntas, tanto con La Noche de la Terciopelo como con Joe Abercrombie, ambos han sido sorpresones, pero he decidido meter a una autora que está siendo importante sobre todo durante este año y que tenía que aparecer en alguna de las preguntas. Y sí que considero que ha sido una sorpresa por lo enganchada que me tiene, por lo que me ha gustado cómo escribe. No esperaba encontrar una experiencia tan completa con los libros de esta autora y estoy metidísima en su mundo y en sus sagas también. ¿Lo habéis adivinado? Probablemente sí, si estáis por aquí. Estoy hablando de Lisa Kleypas. Sabéis que estoy con Las Florero. Estos en concreto los estoy leyendo con Priscila de la biblioteca de Blue Rose. Estamos ya con el último de la saga. La vamos a terminar y yo desde luego tengo intención de seguir leyendo a la autora. De nuevo se proclama como una autora de de las que quiero leer absolutamente todo, porque todo lo que he leído de ella, que ahora mismo pues van a ser 5, los he disfrutado muchísimo. Obviamente unos un poquito más, unos un poquito menos, en función de la historia en concreto y de los personajes, pero todos los he disfrutado muchísimo. Creo que ninguno ha bajado de 4 estrellas. Y bueno, pues eso, una sorpresa porque no esperaba, o sea, una cosa es que puedas esperar que te guste y otra cosa es que no esperaras estar tan metida y tan fan, y además me ha abierto como un mundo a otras autoras que quiero probar y a estar más abierta en cuanto a las expectativas que puedo tener con este tipo de libros. La siguiente cuestión es nuevo autor o autora favorito. Vale, aquí hay uno que indudablemente está. Seguro que lo podéis decir todas. Sí, Joe Abercrombie, lo llevo diciendo todo el rato, o sea, soy una pesada, estoy siendo una pesada y creo que de eso se trata, ¿no? De un autor que hayas conocido y te obsesione tanto que de repente estás todo el rato hablando de él y todo el rato pensando qué es lo siguiente que vas a leer, qué es lo que has leído, cuál te ha gustado más, cuál te ha gustado menos, queriendo que todo el mundo lo lea. Joe Abercrombie, creo que ha llegado a mi vida para quedarse. Estamos en un punto clave en el que he cerrado esta trilogía que me ha gustado tanto y voy a pasar a abrir las siguientes trilogías, que además se supone que tienen un salto grande porque se supone que empiezan a ser como más adultas, y tengo un poco de miedo, pero también tengo confianza, así que me atrevo a decir que sí, que desde luego de esta primera mitad de año Joe Abercrombie se ha sentado como autor favorito y tengo bastantes expectativas, la seguridad de que se va a quedar. Pero como ya he dicho que estaba temiendo que Joe Abercrombie se iba a comer todas las preguntas de este tag, voy a decir otra autora que no he metido el libro que he leído de ella en ninguna de las categorías, porque bueno, es que son muchos libros y estaba compitiendo con muchas cosas. Pero como autora me ha sido también una grata sorpresa. Era lo primero que leía de ella, solo he leído un libro y me ha dejado también esas ganas de leerlo todo, de leer más, porque me ha gustado mucho el punto de vista, el tipo de historia y además cómo estaba escrito, la escritura. Estoy hablando de Elia Barceló. Ya digo, yo no había leído nada y este año he leído la última novedad que ha publicado, que es Muerte en Santa Rita, un libro que recomiendo muchísimo. Es un libro de misterio, es un libro que según yo, esto es Cozy Mystery español, no en español, sino español, de una autora española, y me parece maravilloso. Yo sé, o sea, no espero encontrar esto mismo en los otros libros de la autora, porque sé que esto es como nuevo para ella, creo que se ha metido en un tipo nuevo de novela, pero aparte de que ese tipo de historia pues es de mis favoritas, entonces he amado encontrar eso ubicado en España, en el Mediterráneo y escrito por una autora española, me lo he gozado. Pero además, al margen de que otros libros sean de otro género, me ha gustado mucho cómo escribe. Entonces de ahí que no solo el libro me haya gustado, sino que creo que más que con el libro, que me ha encantado y lo recomiendo, me quedo con la autora y quiero exprimirla más y ver si el resto de libros que pueda leer de ella están a la altura. Meter a Elia Barceló en esta pregunta es un poco más riesgo porque, habiendo leído solo un libro, pero bueno, con lo que estoy contando yo creo que se entiende el sentido de haberla metido aquí
y es algo que tengo que contrastar y que cuando lo haga pues os lo confirmaré. La siguiente pregunta es nuevo crush de esta primera mitad de año y esta la vamos a pasar rapidito yo creo porque sabéis que con el tema de crush en los libros yo tengo problemas, es raro que encuentre a alguien como para que sea mi crush, al margen de que sea un personaje que me guste mucho, pero crush como real es muy difícil. Quizás sea porque hasta ahora leo muy poca romántica, que creo que es de donde más puedes sacar, ¿no? Pero entre los libros de romántica que leo, o donde hay romance, o donde puede haber un potencial crush así más obvio, pues tampoco los encuentro, porque aunque sean personajes que me encanten dentro de la historia de ficción y como desarrollo y como dentro de esa pareja del libro me pueda gustar muchísimo, no son crush para mí. En los libros de romántica que yo he leído, esto lo comento bastante con Priscila, que estoy leyendo a la que leípas con ella, que son un tipo de señor que aunque los disfrute mucho leídos, para mí no van a ser crush nunca. Ella los llama los alfas y no, no es mi estilo. Y en el resto de libros que he leído durante esta primera mitad de año, pues es que no hay mucho crush potencial, la verdad, porque no son ese tipo de personajes. Me voy a quedar con uno de los libros de Kleypas, porque es la romántica que más he estado leyendo, pero no lo he terminado. Entonces estoy ahora mismo leyéndolo, por eso se queda ahí, porque es el chico de estos libros que más me está gustando, pero no he terminado, así que en cualquier momento se puede estropear. Es el último de la saga de las Florero, pues el personaje masculino, que es Swift, apunta maneras para mí, es distinto, se distingue bastante de los personajes masculinos de los anteriores libros y en lo que llevo leído se asemeja más al perfil de chico que podría ser un crush para mí, pero llevamos muy poquito. Así que sinceramente no sé si las tengo todas conmigo en que no se vaya a torcer por el camino. Veremos, crucemos los dedos y os confirmaré cuando termine este libro y os hable de él. La siguiente pregunta es libro que te haya hecho llorar en esta primera mitad de año. Voy a pasar rápido porque aquí tengo que repetir. Lo siento, es que además creo que solo ha habido un libro que me ha hecho llorar y es Media Guerra de Joe Abercrombie. Es que soy muy emocionante y yo le he cogido mucho cariño a todas estas personas y lo dije por Instagram. Es que al margen de que casi lloro en momentos de trama por cosas que pasan, sí, pero cuando lloré realmente no fue por nada que pasara, sino fue por acabar el libro y quedarme con un vacío terrible sabiendo que esa trilogía acababa y sabiendo que me tenía que despedir de esos personajes y la angustia que me produjo no ir a saber más de ellos, no ir a acompañarles durante más tiempo. Yo quería más, se habían convertido como en parte de mi familia y me supo muy mal, sobre todo con algunos, decir, quiero seguir viajando con vosotros, quiero emprender estas aventuras o estas etapas vitales con vosotros y no, se queda ahí y ya está. Se supone que tienes que pensar que a todos les va a ir bien, pero no les va a ir bien y yo no lo voy a ver y es una angustia vital que yo no soporto. Me parece fatal que estos libros solo sean una trilogía, la verdad. Y de la angustia más absoluta pasamos a libro que te hizo feliz, que sabéis que esta es una pregunta muy importante para mí y que el libro que esté aquí, que yo conteste con un libro a esta pregunta, quiere decir que es un libro favoritísimo y súper recomendado. Entonces, el libro que más feliz me ha hecho en esta primera mitad de año ha sido Mi ex y otras maldiciones de Erin Sterling. Lo he amado, cuando os hablé de él ya os dije que es una especie de mezcla entre Las chicas Gilmore y Sabrina Cosas de Brujas. Es de verdad adorable, o sea, es que es felicidad pura y dura, o sea, es un libro escrito para que seas feliz. La trama da igual, todo da igual, o sea, te da exactamente igual lo que pase, pero a ti te hace feliz, te quieres ir a vivir a este libro. De hecho, todas las comparaciones que se hacen con este libro es que son maravillosas y acertadas. Yo dije desde el principio que me parecía una mezcla entre Las chicas Gilmore y Sabrina Cosas de Brujas, pero el otro día oí también a Mikey, de Mikey F., de compararlo con Prácticamente Magia y me pareció súper acertado también y es que es así, o sea, son ese tipo de cápsulas de felicidad que te dan estas historias que tienen ese lado cozy, ese lado familiar, mujeres protagonistas que llevan la trama y llevan la historia y además pues magia, como estáis viendo. No sé, maravillosa, es que es eso, es como si las chicas Gilmore fueran brujas. ¿Qué más queréis en la vida?
Recomendado, yo os recomiendo que lo tengáis y lo reservéis para esos momentos un poco oscuros que necesitéis salir del hoyo. Este libro os va a sacar, 100% segura. La siguiente es libros más bonitos que hayan llegado a tus estanterías durante esta primera mitad de año. Aquí pues tenía que sacar uno que es que lo sabéis también y también he sido muy pesada. Es un cómic en este caso, pero me parece una obra de arte absoluta. Ya os he dicho cada vez que he hablado de este cómic que lo necesitáis, que de verdad, que es que si tenéis que comprar algo bonito, compréis esto, porque es que no vais a encontrar nada tan precioso. Y si encima os gusta serlo, que os gusta el misterio, pues es que es un obligatorio, ¿vale? Cada página es una joya y además también merece la pena como historia porque la historia está muy hilada también con la parte de diseño del cómic y se disfruta muchísimo. Así que sin duda yo creo que esto es lo más bonito que ha llegado a mis estanterías durante esta primera mitad de año. Y luego pues por enseñar algo más he elegido 2 portadas que no es que tengan nada muy especial, pero que a mí me gustan mucho porque creo que representan el estilo de diseño del libro y el estilo de cubierta que a mí me gustan. Entonces, bueno, pues os las enseño. No son misterio en este caso, he elegido Aventuras de un médico rural en Irlanda porque es una portada que solo con verla es que ya me da paz y además este verde es mi color favorito en el universo. Y uno de comedia romántica, que sabéis que me he comprado hace poquito y que ya os hablé cuando os lo enseñé de la portada, que no tiene nada mucho más allá, pero es verano y es felicidad y es eso. Son portadas que solo con verlas a mí se me levanta el ánimo. Entonces ya me dan esa buena vibra de querer leer los libros y enfrentarlos con unas emociones positivas que seguramente te lleven a disfrutar de la lectura. Y ya la última pregunta es libro que sí o sí quieres leer antes de que termine el año. Y bueno, pues ya sabéis que yo aquí tengo una lista bastante larga, pero os voy a decir uno que está entre mis 50 pendientes del año y que creo que me va a costar porque es un tocho, pero sí o sí quiero leerlo porque si no pierde el sentido que yo me comprara este libro. Tengo aquí a la Sarah J. Maas con el primero de Ciudad Media Luna, Casa de Tierra y Sangre, y yo me lo compré porque culo veo, culo quiero. Y yo quería estar dentro de esto porque, claro, esto son las redes, ¿vale? Es que todo el mundo habla de esta señora, todo el mundo habla de este libro. Y yo de Sarah J. Maas solo me leí el primero de Trono de Cristal y la verdad es que me gustó. O sea, no solo son las redes, ¿vale? O sea, yo quería leer más de ella porque ese libro que me leí me gustó. Pero, por ejemplo, hubiera tenido mucho más sentido seguir con Trono de Cristal, que es la saga que yo empecé. Pero es que ha habido un momento de este año que absolutamente todo el mundo estaba hablando de estos libros. Y no solo con este, sino porque salió el segundo este año de esta saga. Y no sé, es que entre que me entra por los ojos, que creo sinceramente que me va a gustar, que me lo han recomendado muchísimo de forma personal, que lo he visto recomendarlo así de forma genérica como a todo el mundo que lo lee, pues claro. Pero tampoco lo quiero dejar pasar porque al final es un libro que aunque me vaya a gustar, sí, lo estoy leyendo un poco por la moda, entonces pues quiero leerlo cuando todavía está de moda, no dentro de 80 años, porque yo soy así. Así que vamos a intentar leerlo esta mitad de año y además sobre todo porque es una autora que tiene muchísimos libros y son sagas que van siendo largas, entonces, por ejemplo, Trono de Cristal, pues ya me he quedado atrás, pero con esta solo hay 2 libros, entonces es como si te gusta, engánchate pronto para después poder ir al día. A mí me gustaría ir al día con alguna saga, pero es que nunca lo consigo. La única opción que tengo es de fantasía con esta y lo estaba intentando con Escuadrón de Brandon Sanderson, pero ya voy tarde, ya voy mal. Así que venga, vamos a intentarlo con esta, porque yo creo que el tercero todavía hay margen hasta que salga, así que a ver qué tal. Y hasta aquí este repaso por las lecturas que he hecho durante este medio año. A mí este vídeo es un vídeo que me encanta hacer porque mola mucho hacer ese repaso. Para yo contestar estas preguntas he tenido que echar un vistazo a toda esa lista de libros leídos y además que me encanta ver, así que espero verlo en el canal de todos y todas mis compañeras y compañeros. Y ya me despido aquí, aunque es un tag no nomino porque creo que este vídeo es como el de mejores lecturas y todo eso que
No se trata de nominar, se trata de que lo haga absolutamente todo el mundo. Y como siempre, os animo a dejar en comentarios lo que más os apetezca sobre todo esto que os he contado, sobre todos estos libros. Y en este en especial me encantará que respondáis a algunas de estas preguntas porque me parecen muy interesantes y quiero cotillear qué habéis leído vosotras, qué tenéis en mira para esta segunda mitad de año y así yo también me puedo apuntar recomendaciones como siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en próximos vídeos, os recuerdo que en la cajetilla de información están todos los enlaces a mis redes sociales y que me ayudáis muchísimo si os gusta mi contenido, si dais like a los vídeos y os suscribís al canal. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao.